Hola nuevamente, les damos la bienvenida a la clase 4 de Historia de las Relaciones Laborales y en esta oportunidad vamos a trabajar con un texto del mismo autor con el que trabajamos la clase pasada, de Ricardo Falcón, pero en este caso en colaboración con Alejandra Montserrat. El texto está titulado Empresas, Trabajadores, Estado y Sindicatos. Y con ello nos está dando un panorama de cuáles van a ser los actores principales de esta obra, que pretende dar un pantallazo general de la relación establecida entre capital, trabajo y Estado durante las presidencias radicales, es decir, entre 1916 y 1930. Lo primero que tenemos que abordar antes de arrancar con la explicación un poco de los argumentos de los autores en este caso, es retomar de la clase pasada estas líneas ideológicas que habían sido preponderantes durante los años anteriores en la organización del movimiento obrero en Argentina y destacar una de ellas que abordamos muy sintéticamente al final de la clase, que es el sindicalismo revolucionario. El sindicalismo revolucionario aparece a principios del siglo XX en Argentina o como respuesta o resistencia a algunas de las prácticas del socialismo argentino, que, como recordarán, había tenido una inclinación hacia la práctica parlamentaria y el reformismo. Esto era bastante resistido por algunos sectores dentro del socialismo, pero sindical, y ese desprendimiento eventualmente va a terminar en el sindicalismo revolucionario. Una de las características que va a tener el sindicalismo revolucionario durante la primera década es que se parece bastante al anarquismo, en tanto ambos son antipoliticistas, es decir, ambos están en contra de una representación partidaria y ambos son antiestatistas. Sin embargo, durante la segunda década del siglo XX, es decir, entre 1910 y hacia 1920, el sindicalismo revolucionario va a ir cambiando esta postura antiestatista y va a comenzar un proceso de negociación y de diálogo, sobre todo después de 1912, cuando la transformación en la ley electoral permite que haya gobiernos que no son conservadores y que son más abiertos al diálogo con los trabajadores. Los primeros ejemplos ya los vamos a tener en 1913 en la provincia de Santa Fe, que es la primera que va a tener una gobernación radical. Y después, una vez que Irigoyen asuma la presidencia en 1916, vamos a ver que estos grupos del sindicalismo revolucionario son aquellos con los que Irigoyen tiene más intencionalidad en el diálogo. Entonces, valía la pena mencionar esto porque ahora vamos a pararnos en 1915 para que les explique una transformación muy importante dentro de la organización de los trabajadores. Como recordarán, la principal federación durante todo este periodo había sido la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, que había aparecido a principios del siglo XX y que desde 1905, en su quinto congreso, había adoptado como postura ideológica el comunismo anárquico. Sin embargo, en 1915 la FORA llega a una discusión respecto de si se sostiene esta postura ideológica o si en cambio se mantiene una línea ideológica abierta, es decir, sin una pretensión revolucionaria final en el anarquismo, y esto lleva a que en 1915, en el noveno congreso de la FORA, haya una ruptura. Los trabajadores anarquistas van a desconocer esa decisión de la mayoría sindicalista y entonces se va a romper la FORA en dos partes. Va a permanecer una FORA anarquista que se va a empezar a llamar la FORA del Quinto Congreso, y va a existir otra federación, la FORA del Noveno Congreso, que va a estar liderada por las organizaciones sindicalistas revolucionarias. ¿Por qué vale la pena señalar esto? Y ahora sí empezamos a trabajar sobre el texto de Falcón. Los autores, en este caso, tanto Falcón como Montserrat, van a proponer que la problemática
del periodo va a estar atravesada por el pragmatismo político de las presidencias radicales, sobre todo por el pragmatismo de Irigoyen. Lo que van a señalar los autores es que Irigoyen llega a la presidencia con una apertura hacia los sectores populares. Va a ser la primera vez que los trabajadores de nacionalidad argentina van a poder participar activamente en las elecciones, Irigoyen, y esto nos permite pensar que entonces la práctica política y las relaciones laborales, las pautas de las relaciones laborales durante el periodo van a estar inclinadas también a que los trabajadores quieran votar a los radicales, ¿no? Esto es uno de los puntos importantes que plantean los autores. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es de qué forma las organizaciones obreras están atravesadas por su encuadramiento ideológico y de qué manera eso las enfrenta a la postura del gobierno de Irigoyen. Entonces ahí lo que hacen los autores es desmenuzar en algún punto cuáles son los principales elementos por los que Irigoyen dialogaría con unos y no con otros. Para hacerlo, lo que va a plantear es que en un principio, si pensamos en el sindicalismo revolucionario, es decir, en estas organizaciones nucleadas por la Fora del Noveno Congreso, vamos a ver que en un primer momento, 1916, 1917, donde vamos a tener algunos puntos importantes de conflicto, en un principio con la Federación Obrera Marítima y luego con la Federación Obrera Ferroviaria, el irigoyenismo va a pretender el arbitraje estatal. ¿Qué es el arbitraje estatal? Ni más ni menos que la mediación del Estado a la hora de pensar la resolución de un conflicto entre capital y trabajo. Hasta ese momento, el arbitraje estatal no había sido una práctica común entre las relaciones laborales. El Estado, como buen Estado liberal, permitía que la resolución de esos conflictos se llevara adelante a partir de la postura y las cercanías o alejamientos que hubiera entre los empresarios y los trabajadores. En 1907 se va a constituir un organismo del Estado, el Departamento Nacional del Trabajo, que con Irigoyen va a ir tomando algún rol activo en el arbitraje, pero que entre 1907 y 1916 no va a tener un rol preponderante en las negociaciones laborales. Más bien el Departamento Nacional del Trabajo en un principio es un organismo estadístico. Pero a partir de la llegada del irigoyenismo, el Departamento Nacional del Trabajo empieza a tomar alguna relevancia, empieza a proponer las posibilidades de negociar y de marcar algunos puntos de acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, algo que para los sindicalistas es bastante bueno y que apoyan, pero que los empresarios van a resistir mucho, sobre todo porque los empresarios son, uno podría decir, parte de la clase dominante conservadora, que creen que el irigoyenismo viene a favorecer a los trabajadores. Pero si nosotros miramos con detenimiento cuáles son las condiciones que plantean las negociaciones del Estado, en algún punto lo que plantean es llevar hacia una postura del diálogo y frenar las huelgas, no beneficiar a los trabajadores. Es cierto también que para 1919, por ejemplo, todavía hay en Argentina condiciones de trabajo que son muy precarias y que los empresarios vulneran permanentemente la poca legislación laboral que se ha sancionado. Entonces, volviendo a esta práctica del irigoyenismo, lo que los autores nos señalan es que cuando los trabajadores estén organizados en sindicatos que son sindicalistas revolucionarios, muy probablemente el Estado participe de alguna forma. En cambio, si la tendencia ideológica de las organizaciones es opuesta políticamente al gobierno de Irigoyen, en el caso de las organizaciones socialistas, allí el diálogo va a estar más cerrado. ¿Por qué? Porque en realidad el irigoyenismo, y aquí es donde aparece esta cuestión de la práctica política, de la praxis y del pragmatismo, es que los socialistas ya son
socialistas, ya tienen un partido político propio y en las elecciones van a ir a votar a los socialistas. Y en ese momento el principal adversario político del irigoyenismo, el que le saca votos, diríamos, es el socialismo y no los conservadores, que los conservadores están retrayendo su posición dentro de la política. Entonces, la postura de Irigoyen es más bien de bloqueo, uno podría decir pensando en cerrarle las puertas al socialismo y que eso permite un viraje hacia el radicalismo. Entonces, en algunos de los ejemplos que van a proponer los autores vamos a ver que cuando los trabajadores son socialistas, en ese caso la postura del gobierno va a ser mucho más firme. ¿Qué pasa con el anarquismo? Bueno, en el anarquismo tenemos una postura profundamente antiestatista. Entonces, la propuesta de negociación, de participación del Estado en esa resolución de los conflictos va a ser cerrada por los propios trabajadores. Los trabajadores no quieren que el Estado intervenga. Recuerden que para los anarquistas el Estado es un instrumento de dominación, por lo tanto no piensan que el Estado va a intervenir en favor de los trabajadores. Incluso si esa intervención demuestra alguna reforma, la posibilidad de ese diálogo está cerrada. En este sentido, el propio Estado va a tomar una actitud represiva en lugar de dialoguista. Estas serían las posturas que nos plantea el autor al principio, o los autores al principio, y que vamos a ver desarrolladas en una serie de ejemplos. Como les decía, la posición con el sindicalismo revolucionario lo vamos a ver en el caso de los ferroviarios y de los marítimos, la postura del socialismo en el caso de los municipales de Buenos Aires y la de los anarquistas en el caso de los frigoríficos de Berisso, Ensenada y Avellaneda. Sin embargo, lo que también plantean los autores es que hacia 1919 arranca como una nueva etapa dentro del propio irigoyenismo que va a estar atravesada por algunas circunstancias de orden internacional que van a pegar también en la situación argentina. Esas circunstancias de las que les hablo tienen que ver, en primer lugar, con que en 1914 se desencadena la Primera Guerra Mundial en Europa, una guerra que va a durar durante 4 años y que va a tener como uno de sus principales países beligerantes a Gran Bretaña. Gran Bretaña era hasta ese momento el principal socioeconómico de Argentina y eso representa un problema porque el propio modelo agroexportador, como lo habrán visto en la clase anterior, es un modelo económico muy vulnerable a las contingencias externas. Entonces, en cuanto Gran Bretaña tuvo dificultades para el pago de las materias primas que le compra Argentina y al mismo tiempo tuvo dificultades para la producción y venta de las manufacturas que Argentina compra, entonces esto hizo que el modelo entrara en crisis. Las consecuencias de esos problemas económicos se van a ir dando hacia el final del periodo, es decir, hacia el final de la guerra y el desabastecimiento de los productos manufacturados, las dificultades en la llegada de insumos que permitieran el desarrollo de las pocas industrias que hay en el país, el aumento de precios, la carestía de la vida, va a hacer que 1918 y 1919 sean años complicados para las condiciones socioeconómicas. La segunda circunstancia que tenemos que tener presente es que en 1917 se desencadena la Revolución Rusa. La Revolución Rusa pone la alerta a todos los sectores dirigentes, no solamente a los ultraconservadores, sino también a los más liberales, porque por primera vez una revolución socialista va a ser exitosa. Y entonces el triunfo de los trabajadores rusos puede ser la mecha que se encienda y que se transforme en el triunfo de las revoluciones alrededor del mundo. Por tanto, en un contexto, como les decía, de crisis económica,
probablemente haya mayor radicalización social, haya mayor conflictividad. Y la respuesta de los sectores dominantes, en lugar de ser una respuesta más dialoguista, una respuesta que busque contener esa movilización obrera, va a ser en cambio una respuesta más agresiva, una respuesta más represiva. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que el avance del socialismo a nivel internacional llegue al territorio argentino. Eso lo vamos a ver en las respuestas del Estado y en la exacerbación de los ánimos de la derecha y la aparición de grupos parapoliciales durante la segunda etapa que plantean los autores, que es entre 1919 y 1922. En este caso vamos a ver 3 conflictos que son los grandes conflictos de la época. 2 son conflictos rurales y 1 es un conflicto urbano. En 1919, en enero de 1919, se va a desencadenar lo que se conoce como la Semana Trágica de Buenos Aires. Es un conflicto que comienza en los talleres de Pedro Bacena en Parque Patricios. Es una fábrica metalúrgica que por causa de la crisis económica va a ser reducción de salarios, despedir empleados. La reacción de los trabajadores es ir a la huelga. El empresario lo que hace es contratar rompehuelgas. En los textos lo van a encontrar como los crumiros, personajes que, gente que está sin empleo y que van a ser empleados en esta contingencia. Los trabajadores huelguistas impiden la llegada de los rompehuelgas, se desencadena una serie de disturbios que frente a la represión del Estado terminan en un enorme conflicto con presencia de las Fuerzas Armadas, con la aparición de las llamadas guardias blancas, que van a ser sectores de la clase alta que se movilizan para cazar obreros, con elementos vinculados con el antisemitismo y que tuvieron un costo en víctimas fatales que todavía es difícil de poder establecer. Se sabe que son unos cuantos cientos, pero inclusive la Embajada de Estados Unidos habla de unos 1.300 muertos. Que nosotros no podamos saber el número oficial también está hablando de circunstancias particulares, ¿no? Es decir, de cómo obró el Estado durante este momento y qué pasó con el relevo de esa información. El segundo de estos conflictos va a ser un conflicto en la zona del Chaco santafesino, en la relación entre los trabajadores madereros y del tañino de esa región con la empresa británica La Forestal. Esta empresa que se instaló a fines del siglo XIX en la región y que se extiende en forma casi autárquica dentro del territorio santafesino y parte del territorio nacional del Chaco, va a dar mucho trabajo a los trabajadores nativos, sobre todo, que viven en esa región, pero también hay trabajadores migrantes, sobre todo del Paraguay. Las condiciones de trabajo son de sobreexplotación absoluta, como habíamos visto en algunas de las fuentes trabajadas en la clase 3, en donde los propios trabajadores en esa prensa obrera van a denunciar las condiciones de trabajo en el interior del país. En este caso vemos eso mismo, jornadas laborales que se extienden por más de 16 horas, salarios que se pagan en vales, que son solo intercambiables de las proveedurías de la empresa, hacinamiento, falta de comida, de higiene, no hay seguro por enfermedad. Y a esto se le agrega que además los trabajadores viven en el ámbito de la empresa, ¿no? Entonces la empresa les da una vivienda precaria, pero si los trabajadores quieren enfrentarse a la empresa, lo más probable es que la empresa los despida y pierdan hasta esa vivienda precaria. Son expulsados de estos pueblos que pertenecen, que son propiedad de la empresa. El
Los enfrentamientos entre los trabajadores que comienzan a organizarse sindicalmente hasta fines de esa segunda década del siglo XX van a ir transformándose en enfrentamientos mucho más violentos ante la negativa de la empresa a querer aceptar las condiciones de los trabajadores, y hacia 1920 esos enfrentamientos van a terminar con no solamente la represión de las fuerzas provinciales y nacionales, sino con la constitución de una gendarmería volante, que es una suerte de brazo armado que el propio Estado hace viable, pero que financia la propia empresa, que va a no solamente reprimir, sino a salir a buscar, a perseguir a los trabajadores en los montes, y que también desencadena una masacre obrera, de la que nuevamente no tenemos los números oficiales. En el caso de el tercer conflicto, es el conflicto en el territorio nacional de Santa Cruz, en la Patagonia, un conflicto que se conoce como la Patagonia Rebelde o la Patagonia Trágica a partir de las investigaciones de Osvaldo Bayer, y que tiene características parecidas al que les acabo de describir en el Chaco santafesino, en tanto las condiciones de trabajo son similares, 16 horas por día, sin elementos de higiene, hacinados en galpones. A esto le tendríamos que agregar que no hay calefacción, estamos hablando de lugares en donde llega a haber temperaturas de 18 grados bajo cero, por ejemplo. Y la situación que atenta contra las condiciones de negociación también es la propia crisis económica que impacta en las actividades comerciales en la zona de la explotación lanera, que es la que caracteriza la región de Santa Cruz. Entonces, en este caso vamos a ver trabajadores inmigrantes que van a conseguir algún tipo de organización a partir de las llegadas de algunos anarquistas, y el enfrentamiento también con las fuerzas nacionales se va a dar a partir de la llegada del teniente coronel Varela, que en un principio logra alguna forma de acuerdo con los empresarios de la sociedad rural santacrucina, y sin embargo estos empresarios van a desconocer esos acuerdos, y Varela va a volver al territorio de Santa Cruz, y en este caso va a llevar adelante un proceso represivo muy profundo. También acá se hablan de fusilamientos masivos, de enterramientos en fosas comunes y algo así como 1500 muertos. Entonces, lo que vemos en esta segunda etapa es que hay una profundización de los conflictos, producto del propio contexto socioeconómico, y una postura del Estado que se hace bastante más cerrada, más violenta, y la participación también de los sectores conservadores y de la élite dirigente, que presionan permanentemente al Estado para que les dé respuestas, y si el Estado no ofrece las respuestas que ellos buscan, o se organizan en forma paralela a través de, como les decía en un principio, las Guardias Blancas, que van a luego constituir la Liga Patriótica Argentina, que va a tener sus filiales alrededor del país y que van a hacer su propia actividad de persecución y de represión de los trabajadores. La tercera etapa que los autores señalan es una etapa un poco más grata, porque está caracterizada por la bonanza económica posterior a la crisis, es decir, la bonanza que va a llegar una vez que se restablezcan las relaciones comerciales internacionales con el término de la Primera Guerra Mundial. Entre 1922 y 1928 Argentina va a estar gobernada por otro radical, Marcelo T. de Alvear, y en este caso la presidencia de Alvear se va a caracterizar, como les decía, por una bonanza económica. Hay una baja en el costo de vida que de algún modo se traduce en el descenso de la conflictividad social.
Este periodo va a tener, entre otras cosas, un enorme impulso legislativo para tratar de organizar las relaciones laborales. Sin embargo, esos impulsos legislativos van a tener poca aceptación dentro del Congreso y también entre los trabajadores y los empresarios. Le va a resultar muy difícil a los radicales poder sancionar leyes que organicen el... Otra de las cuestiones que son importantes para pensar estos años de la presidencia de Alvear tienen que ver con la falta de cohesión obrera. Durante 1920 y 1930 vamos a encontrar una fragmentación de las diferentes organizaciones obreras atravesadas por sus diferentes encuadramientos ideológicos que van a dar lugar a la conformación de 4 centrales obreras diferentes. Las voy a enumerar, después ustedes en el texto van a ver con mayor detenimiento. Por un lado tenemos la presencia de la Fora del Quinto Congreso. Esta es la misma Fora que nosotros ya habíamos venido observando desde su creación en 1901 y que es anarquista desde 1905. Esto es lo que ya trabajamos en la clase 3. La Fora del Noveno Congreso finalmente se va a disolver y en 1922 el sindicalismo revolucionario va a constituir una organización propia, la Unión Sindical Argentina, que pasa de ser la organización con mayor actividad y mayor concentración de afiliados a ir en permanente decadencia durante estos años. En 1926 el socialismo va a conformar la COA y en 1929 el comunismo va a dar forma a el CUS. Con estas 4 centrales obreras tenemos una idea de cómo se diversifica el panorama organizativo y de qué manera también esto va a atentar contra la postura de los trabajadores frente a los eventuales conflictos que vayan a tener con el capital. Finalmente el periodo termina con el golpe de Estado de 1930 contra Hipólito Yrigoyen, que va a volver a ganar las elecciones en 1928 y por supuesto desde 1929 atravesado por una nueva crisis económica, una crisis muy profunda del capitalismo que tiene un impacto internacional severo y que por supuesto va a ir conmocionando todos los ámbitos de la vida socioeconómica en Argentina.